hermanos y hermanas en la fe. Dios le bendiga en esta mañana de día viernes 25, 24 de febrero, amén, de 2023, amén. Un día más que nos otorga el Santo de Israel, el Santo Dios Todopoderoso, nuestro Dios y Salvador. Su nombre es el Señor Jesús o Yeshua HaMashiach, amén. Jesús es el Mesías, el Dios Todopoderoso, amén. Aquel que nos sacó de la tiniebla a su luz, amén. Les saludamos a todos los que están conectados, nuestra hermana Elizabeth Sáez, nuestra hermana Mónica Núñez, nuestra hermana Angélica Ortiz, nuestra hermana Loreta, nuestro hermano Manuel Cárdenas, que lo vimos también por ahí, y, y así a todos un saludo especial a nuestra hermana Daniela, que Dios le bendiga, que Dios le dé fuerza. Amén. Oremos harto por nuestra hermana Daniela, esta jovencita que el año pasado tomó el nombre de Jesucristo y ha tenido hartas luchas, hartas pruebas, amén, pero Dios ha estado con ella y también con nosotros, amén. Y así oremos los unos por los otros en medio de las necesidades, en medio de las aflicciones. Esto no es nuevo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero, dijo, pero, confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Mayor, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Usted lo sabe, yo lo sé, y todos aquellos que hemos conocido a este Dios maravilloso, lo sabemos, hermanos amados, firmemente, y lo mantenemos en nuestro corazón, en nuestra mente. El día de ayer, por la noche, tuvimos el programa doble. Amén. La verdad es que 2 días me quedé dormido, no sé, desperté media hora después, ya no había caso hacer el programa, pero lo compensamos el día de ayer por la noche con los 2 últimos capítulos de la primera carta a Timoteo. ¿Mm? La primera carta a Timoteo fue escrita, ¿cierto? Pablo estaba libre, no había ningún obstáculo. Pero esta segunda carta, la cual vamos a empezar a ver el día de hoy, y ojalá la podamos concluir mañana o no sé, de aquí al lunes, el programa va a entrar en receso por unas semanas, amén. Voy a tomar mi descanso, son 2 semanas que parte el día lunes, si Dios quiere. Ciertamente voy a estar en casa solamente para descansar en cierto modo el físico, amén. Porque lo espiritual, nosotros descansamos en el Señor, amén. Muchos buscan el descanso físico, ¿verdad? Y que es normal, saliendo, ¿cierto? Disfrutando de la naturaleza, disfrutando de lo que Dios nos da. Amén. Y eso es importante también, es disfrutar lo que Dios nos ha entregado cada día. Amén. Saludamos a nuestro hermano Rodrigo Vázquez. Dios le bendiga, hermano Rodrigo. Bendiga a su madre Janet, a su abuelita. Siempre me acuerdo de ellos, hermanos. Nuestros hermanos allá de Peñarolén, La Reina. No me acuerdo de qué sector ahí, pero ahí está por el límite. Bien, vamos a comenzar la segunda carta a Timoteo. Dice, la segunda carta a Timoteo es un poco distinta. Pablo está en la cárcel a punto de morir. ¿Mm? Y en esto hay que tomar contexto con respecto a esto. La carta se está escribiendo en qué contexto, en qué tiempo, en qué momento, a quién se le está escribiendo, qué es lo que se le está diciendo. Y en sus últimos momentos le escribe para exhortarlo y aconsejarlo como a un padre y amigo a su hijo en la fe. Esta carta tiene un tono mucho más personal. En resumen, el apóstol instruye a su joven discípulo a retener la enseñanza que recibió de él, a no avergonzarse de sufrir por ella, a evitar las palabrerías y oponerse a las enseñanzas falsas, y por último, a vivir en santidad y huir del pecado. Es una gran carta para jóvenes y no tan jóvenes que se considera estar llamados al servicio en la iglesia. La pasión de Pablo por el Evangelio y su gran amor por Timoteo son evidentes, de modo que el lector es exhortado en gran manera junto con Timoteo.
el autor, el apóstol Pablo, y la carta se estima que fue escrita el año 67 después de Cristo. Amén. Vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo por medio de esta carta. Amén. A nosotros como iglesia, como pueblo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿A quién? A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Ve, aquí está el remitente, el que remite, que es Pablo, y el receptor, que es Timoteo. Aunque podríamos pensar que todo lo que se diga en esta carta es solamente para Timoteo, no necesariamente, hermano, hay una instrucción personal. Si bien es cierto, nos toca a nosotros como ministros estas instrucciones, pero también hay parte que la iglesia debe considerar. ¿Mm? Debe hacerlas tan suya como yo, como ministro y como cualquier ministro que vea o que escuche este programa o que lea la carta, debe hacerla, apropiarse de ese consejo, porque esto no es en el tiempo, si bien es cierto, es para Timoteo, pero en el tiempo transcurrido viene siendo para nosotros. ¿Mm? Y aquí no es que consideremos esto como un conocimiento más nomás, no, sino como una norma, como una normativa de vida para nosotros como iglesia. Amén. Todo es aprendizaje, todo nos va dando, hermanos, la forma de que Dios quiere que seamos como vasos de honra. Amén. No de deshonra, como vasos de honra. Entonces, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Fíjese que la oración profunda que hace el apóstol Pablo y el anhelo ferviente, el deseo de querer ver a Timoteo. Ahora, hay algo que está marcado aquí y que me llama la atención. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. El amor entrañable que había entre Timoteo y Pablo, su maestro, nos invita a meditar, ciertamente a nosotros. El día de ayer hablamos un poco, cierto, con el comportamiento que tiene la iglesia con respecto a sus siervos, a los buenos siervos. ¿Mm? Y aquí el apóstol Pablo hace mención de la actitud de Timoteo en pos de él, como apóstol, como maestro, ¿verdad? Y es ese amor entrañable que tiene que haber entre la iglesia y su pastor, o entre su pastor y la iglesia. Ese afecto, ese amor, ¿m? esa, esa confianza, ¿m? de, de que haya, hermanos, no haya una lejanía entre el pastor y la grey, sino que haya una cercanía, que no sea solamente algo, un mero título, ¿verdad? O como una mera formalidad, sino que realmente exista esa relación entrañable de padre a hijo, de hijo a padre, de iglesia a pastor, de pastor a iglesia, que es lo que hoy día sucede, se falta. ¿Mm? Romper esos, como se dice vulgarmente, romper esos hielos y que haya un acercamiento. ¿Mm? ¿Sabe por qué? Porque cuando existe esa confianza, hay una seguridad, hay una apertura a darse más a ese conocimiento. El pastor no tiene que estar lejos de la iglesia, ni la iglesia del pastor. El pastor es parte de la iglesia. También es un miembro más. Está considerado como un miembro más dentro del cuerpo, que preside, está por delante, pero tiene cercanía, tiene comunión,
también con la iglesia, en el trato, en el hablar. ¿Mm? Esto es lo que debe predominar y esta es la relación que yo veo entre Pablo y Timoteo. Y podríamos citar un poco más la relación entre David y Jonatán. Jonatán sabía que David era el próximo rey, que él no iba a ser rey, pero sí David. Aún así, el amor de Jonatán hacia David fue un amor sincero, fue un amor perfecto, así como este amor. Y ese es el amor que tiene que existir entre la iglesia y el pastor y la iglesia. ¿Mm? Hay diferencias que deben limarse a través del tiempo, conversando, dialogando con respeto, con humildad, con mansedumbre, tanto del pastor a la iglesia como la iglesia al pastor. Hoy día hay pastores que son prácticamente patrones dentro de la iglesia. ¿Mm? Y tienen una lejanía tal con muchos hermanos. ¿No? El pastor es un siervo. Dios bendiga a nuestro hermano Miguel Enrique Salazar Vázquez. Bendiga a mi hermana María, su esposa también. Luego dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la fe no fingida, la fe verdadera, que debe dominar nuestra vida, debe habitar en nosotros, la fe no fingida, ¿no? La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunices, y estoy seguro que en ti también. Aquí hay una herencia, una riqueza incalculable con respecto a la fe, con respecto a la convicción, con respecto a la seguridad, y esto lo exalta el apóstol Pablo de Timoteo, y exalta de dónde viene esta herencia de una abuela llamada Loida y de una madre llamada Eunices, que traspasaron a este hombre llamado Timoteo su fe. Ahora recordemos que Timoteo es un hombre de padre griego y de madre judía. Aquí se compenetraron dos culturas, dos pensamientos fuertes, fuertísimos. Pero hay uno que es, hermanos amados, erróneo y el otro es verdadero. El pensamiento judío, el pensamiento hebreo es el acertado porque Dios que trató con los hebreos, ¿cierto? De una u otra manera, impregnó su pensamiento en la cultura hebrea, no así en la cultura griega, que es llevada a su manera. Por eso si usted va al capítulo 17 de Hechos, se va a dar cuenta que Pablo, al predicar ahí en Atenas, ¿verdad? En Areópago, se le hizo difícil, en cierto modo, exponer el Evangelio a esta gente que tenía otro pensamiento. ¿Mm? Pero el Evangelio es poder. El Evangelio, hermanos amados, que viene del cielo, predominó en gran parte, ¿cierto? Y ha predominado en gran parte del mundo. O sea, ¿qué digo yo con esto? Ha llegado. El Evangelio ha llegado a mucha gente, así como llegó a usted, llegó a mí. Y no todos realmente han creído. ¿Mm? No todos han creído. ¿Mm? Entonces, pues, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Aquí cuando se refiere al fuego, se refiere a una situación de fe. ¿Mm? Dice, porque no nos ha dado Dios, pero que aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, que hermanos amados, ciertamente es una comparación, ¿verdad? Entre el fuego, ¿cierto? El fuego, nosotros sabemos lo que el fuego es, ¿verdad? Y Pablo dice que lo mantenga vivo, no mantenga encendido, ¿ah? Que es la fe, su convicción, la manera de haber creído, ¿verdad? Que lo avive, que lo mantenga. ¿M? A muchos ya esa convicción se le ha ido apagando. Es la palabra, se le ha ido apagando. ¿M? Y por eso que a algunos en Apocalipsis habla de tibieza, otro habla de frialdad. Muchos hoy día están tibios, porque ese fervor con el cual comenzaron, hoy día ya no está.
es como aquellos que la semilla cayó entre pedregales, ¿verdad? O como la cayó entre la hierba ahí, ¿cierto? La hierba creció y ahogó esa semilla. Por eso que cuando habla de la siembra el Señor, es importante poner atención. Hay una semilla que cae a la orilla del camino, la otra cae entre pedregales, la otra entre la hierba, ¿cierto? Que crece, ¿verdad? Y ahoga, que son los afanes, y explica ahí, ahí, hermano, solamente hay que leer. Y el afán, ¿cierto? Ahoga la convicción, la seguridad, y esto es lo que Pablo le recomienda a Timoteo, que él avive, que mantenga encendida, ¿cierto? Esa llama, que nada ni nadie apague. Hoy día, lamentablemente, hermanos, nos excusamos a diario por cosas que hacemos mal, por pecado, por falta, nos excusamos. Y a veces llegamos a mentir, ¿verdad? Para no hacer. Y eso se llama pecado de omisión. Cuando hablemos del pecado, vamos a ver las clases de pecados que hay. ¿Mm? Eso se llama pecado de omisión, cuando no hacemos lo que debemos hacer, o cuando hacemos lo que no se nos manda. ¿Mm? Eso es pecado. Entonces, el apóstol Pablo le recomienda y luego dice, por tanto, no te avergüences, escuche, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Claro, en aquel momento Pablo estaba preso. Entonces, el apóstol le recomienda que no se avergüence de dar testimonio del Señor, ni tampoco de él, porque estar preso no era bueno, no era bueno. Entonces, no era de buena reputación, independiente que si hubiera sido inocente, no era de buena reputación estar encarcelado. Porque ¿quiénes están presos? Los que han cometido delitos, los que han cometido fechorías. Entonces Pablo le dice, no te avergüences de dar testimonio del Señor y de mí, preso suyo. Quien nos salvó, quien nos salvó y llamó con llamamiento salvo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios llama al hombre con un propósito, no por nuestras obras. Dios a usted no la eligió porque era buena, ni porque era bueno. A mí tampoco. Amén. Porque Él dice que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Amén. Así que debemos siempre mantener ese pensamiento de donde Dios nos sacó. ¿Verdad? A los fariseos el Señor le dijo que los que necesitaban médico eran los que estaban enfermos. Si nosotros estábamos enfermos o éramos viles, ¿verdad? O menospreciados, fíjese hoy día en la posición que estamos. Ahora, no da esto lugar para que usted y yo estemos constantemente agradeciendo a Dios. No da esto lugar para que usted y yo estemos constantemente en las cosas del Señor, haciendo su voluntad. Y eso es lo que el Señor está recalcando a Timoteo para que no se olvide, porque muchos ya se han olvidado de donde Dios los sacó. Como dice Pablo, se olvidaron de la purificación de sus antiguos pecados. Y esta es una expresión que Pablo utiliza a la iglesia de Corinto diciéndole, ya reináis, ojalá reinase. Ojalá reinase, le dice Pablo, porque ellos se habían enaltecido. Ellos habían adoptado una postura soberbia, una postura altanera, creyendo que eran lo que no eran. Amén. Hay muchos que creen que son lo que no son. Que el Señor nos haga ver realmente lo que somos. Amén. Y ya se sienten hermanos más que los demás. Señor nos ayude. Luego dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, escuche, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aquí está el regalo, aquí está el beneficio. ¿Escucha bien? ¿Cuál es el regalo y cuál es el beneficio? Ya, se lo vuelvo a repetir. Dice, sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio.
por lo que Él hizo. Por lo que Cristo hizo, usted y yo hoy día tenemos inmortalidad. Somos inmortales. Pastor, hay muchos que creyeron igual que nosotros y están debajo tierra. Somos inmortales. Amén. Porque esos que están debajo tierra y creyeron, un día se van a levantar. Y se van a levantar eternamente y para siempre. Amén. Ahí está el regalo. Por lo cual dice mismo, perdón, del cual dice, yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Para eso Pablo fue apartado. Por eso que las cartas de Pablo son importantes. Toda la escritura es inspirada por Dios. No estoy menospreciando nada de la escritura, pero hay que sacar lo que nos compete. Aunque todo nos compete, pero no todo literalmente para nosotros. Por eso que a veces la iglesia anda como un barco a la deriva. Amén. Y no se sabe qué hacer. Cuando explicamos estas cosas, a veces muchos se sienten atacados. ¿Por qué? Porque nosotros, por la escritura, derribamos las tradiciones. Y la iglesia no es guiada por tradiciones, la iglesia debe ser guiada por la palabra. Amén. El sincretismo que entró a la iglesia, ¿cierto? Que se ha ido experimentando, ha traído resultados, pero a la larga esos resultados van a fracasar. Nosotros debemos aplicar lo que dice la escritura. Si la escritura lo dice, ustedes y yo debemos obedecerlo. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién. No dicen quién, escuche, a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mire la seguridad del apóstol. Y estoy seguro que es capaz de guardar, pero que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál depósito? El mismo depósito que Dios colocó cuando nos atribuyó la justicia de Cristo a nosotros. Nosotros no tenemos nada. No tenemos nada. Amén. Dios atribuyó la justicia de Cristo a usted, a mí y a todos los que estamos oyendo y que hemos creído. Amén. Y ese depósito va a ser guardado. Por eso dice que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es nuestra convicción, nuestra seguridad. Ya vamos concluyendo. Ya sabes esto, que me abandonaron. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Resalta dos condiciones de creyentes que le abandonaron, ¿verdad? Y de creyentes que estuvieron con él, que aún así lo buscaron para ayudarle, para confortarlo. Eso es lo que en parte hablábamos anoche, que es la continuación. Esta carta es la continuación en parte de lo que Pablo les recomienda a Timoteo. Esta carta es muy enriquecedora. Por tanto, vamos a tratar de terminarla este mes de febrero, ya para que usted también quede enriquecido con esto. Debemos comportarnos como hijos de Dios, debemos comportarnos como santos, debemos comportarnos de acuerdo a la palabra en toda nuestra manera de vivir. Escuche bien, en toda manera de vivir, en toda. Amén. Debemos desarraigar los pensamientos mundanos que han penetrado en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos hemos puesto mezquinos, nos hemos puesto envidiosos, nos hemos puesto altaneros, nos hemos puesto de muchas formas, hermanos amados, porque hemos ido adoptando la postura mundanal, ¿verdad? Y de repente buscamos uno u otro texto que nos certifique que realmente estamos en lo cierto. Pero no, Dios no avala el mal. Amén. Dios no avala el mal. Si hay orgullo, si hay vanidad, si hay soberbia, si hay avaricia, si hay todas esas cosas en nuestro corazón, eso es mal, no es bien. Debemos sacudirnos, hermanos amados, debemos amar al Señor Jesús,
amar la iglesia del Señor Jesús, amarnos los unos a los otros, ayudarnos, apoyarnos en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, en todo lo que necesitemos, ya sea también en la parte económica, debemos ayudarnos, siempre y cuando la tengamos, por supuesto, si eso es a conciencia, amén, es a conciencia. Hoy día estamos dispersos, ¿verdad? Hoy día hay mucha dispersión de la iglesia. Hoy día hay un despreocupamiento total. Sálvate como puedas. Sálvese cada uno como pueda. No, la iglesia es un organismo vivo que viene, cierto, de parte del Señor y debemos amarnos. Nuestro deber es amarnos los unos a los otros y practicar la justicia. Nosotros hoy día somos justos porque el Señor nos hizo justos, no por nosotros. Y si somos justos, debemos practicar la justicia. Si somos santos, debemos practicar la santidad. Si somos hijos de Dios, debemos vivir como hijos de Dios, pero en todo ámbito, amándonos unos a otros con un amor entrañable, como dice la Escritura. Dios bendiga a mi hermana Inés Rodríguez. Un abrazo para usted, hermana Inés Rodríguez. Dios le bendiga. Hasta aquí el capítulo 1 de Timoteo, que nos ha enriquecido bastante, bastante. Yo ayer pensaba en mirar la Escritura y decía, pucha, que soy rico. Dios me ha enriquecido bastante con esto, con el conocimiento, y la gloria y la honra es para Él. Y por eso lo comparto, porque uno tiene que compartir la riqueza. La Escritura dice, da de gracia lo que de gracia habéis recibido. O sea, esto es gratis. Dios nos entregó esto gratis. No teníamos méritos, no teníamos méritos propios. A veces es inexplicable el amor de Dios. Pero Pablo lo expresa de esta manera y con esto concluyo. Que en esto ha expresado el amor de Dios, en que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga, hermanos, en esta mañana.